Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Una vez más estamos grabando el episodio número 3 de Ponle Nombre. Estamos en esta noche, nos acompaña un comunicador, pastor, líder evangelista, padre de familia, hijo, así que es un honor poder conversar con él en esta noche y vamos a poder conocer un poco más de su vida y cae la palabra de Dios. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Osmar, un gusto, en verdad, gracias por invitarme. Roberto, nosotros sabemos, ¿no?, que tú eres comunicador y queríamos que nos puedas de repente darnos esa estrategia o saber, mejor dicho, cómo nosotros, siendo profesionales, podemos reflejar a Jesús con nuestra profesión. Muy aparte de repente de ser comunicador, ¿no? De repente jóvenes que de repente están estudiando otras carreras se preguntarán, con mi carrera, ¿cómo yo puedo reflejar a Jesús? Bueno, además del comunicador, yo creo que el principio de una vida exitosa es el sabernos comunicar. Y cuando hablamos de comunicadores, a veces se peca de que en casa de herrero cuchillo de palo. Pero cuando verdaderamente tú conoces a Jesús y conoces el propósito de tu vida y sabes quién eres y además tienes la humildad de ser comunicador, puedes encontrar en el Evangelio las armas más poderosas para poder compartir de la verdad. O sea, es alucinante, pero el comunicador, su principal fuente es la verdad. Y cuando tú eres un cristiano comunicador, la verdad está de tu parte, porque la verdad es Jesús. Sí, y poder transmitir esa verdad es un día a día apasionante. Wow. Sabemos que, y esto pasa muchas veces cuando uno es joven, que a veces cuando está estudiando dice no hay tiempo y a lo primero que le quita de su esos es de repente su servicio a Dios, ¿no?, en la iglesia, ¿no? Sabemos que tú trabajas, estudias, ¿no? Aparte tienes tu familia y aparte ahora, bueno, sirves en la iglesia, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar de repente a los jóvenes como yo, cuando nos vemos abrumados de muchas cosas, tanto del trabajo, de los estudios, lo primero que quita de su agenda es la iglesia, o de repente el servicio a Dios? Que muchas veces nos equivocamos porque entendemos las cosas al revés. Cuando tú te especializas dentro de la carrera de comunicaciones en periodismo, que es mi caso, ha sido mi caso, dicen no vas a tener feriados, no vas a tener vacaciones, no te van a pagar bien, no vas a tener Día del Padre, no vas a tener tampoco Día de la Madre, no vas a tener Navidad, no vas a tener nada. Pero yo aprendí, y es muy necesario poder siempre recordarlo, que Jesús llamó a gente ocupadísima. Todos estaban realmente ocupados. Entonces, es ver el enfoque de manera distinta. El ver que el ocuparte del reino de Dios primero va a permitir que Jesús y que Dios y toda su perfección acomode tu agenda, acomode tus clases, acomode tu sueldo, acomode el corazón de tu jefe, para que puedas tener un tiempo para servir, ¿no? Primero es el servicio, siempre primero es el servicio. Y yo lo veo, gracias a Dios, día a día, ¿no? Entonces, no es posible desterrar el servicio para dedicarse a lo demás, porque si uno confía en Dios, sí lo va a poder hacer. Y es ahí como Dios te abre puertas y te respalda cuando tú pones de repente como prioridad el servicio a Él, ¿no?, a su casa, ¿no? O de repente el servicio también el poder congregar, ¿no?, un día de repente o 2 días a la semana en tu iglesia local. Justamente hablando de iglesias locales, tú de tu perspectiva como pastor, de repente la visión como pastor, ¿cómo tú ves a la iglesia local en el Perú? Bueno, primero, en confianza te digo que recién estoy asimilando eso de pastor, ¿no? Estoy recién estrenando. Y fue un proceso largo que todavía va a continuar, porque a veces uno como que huye al llamado, ¿no? Y hasta no se la cree, ¿no? Pero como pastor recién entrenado, como hermano, como líder o como simplemente, y lo más hermoso, hijo de Dios, yo creo que la iglesia
en Perú tiene una gran tarea, que nuestro país es uno de los países privilegiados, no solamente por el tema de nuestra geografía, nuestra riqueza cultural, nuestra gastronomía, nuestra gente, sino también porque es un baluarte de los valores y de la familia a nivel continental. Por eso la Iglesia necesita entender de que no se puede dejar amilanar, dormir o simplemente ser testigo de una imposición de ideologías dañinas a los principios de Dios. Si tú sabes, y la Biblia lo dice, que algo está mal y no lo haces, y no tomas acciones contra eso, eso también es pecado. Hay pecado por omisión, ¿no? ¿Por qué nos quejamos que estamos como estamos? Nos quejamos porque no hubieron o no hay gente preparada que tiene valores verdaderos de la palabra de Dios para asumir los lugares de los jueces, de los congresistas, del presidente, de los alcaldes. Entonces, la Iglesia debe... ¿Está llamada a ocupar esos lugares? Sí, por supuesto. La Iglesia debe ser el semillero de verdaderos hombres de Dios que puedan impactar y llevar su verdad, estén en donde estén, en cualquier círculo de influencia, sea un taxi, sea una corporación, sea un municipio o sea el mismo sillón presidencial. Wow. En la iglesia, bueno, los hijos de Dios están llamados justamente a tomar esas posiciones de manera estratégica, ¿no? Y esperamos que de nuestra iglesia también puedan salir. Ahora, justamente hablando de ese tema que tú acabas de decir, que uno huye de repente a veces al llamado, o particularmente cuando uno se le otorga esa posición, a veces hasta uno cree que no lo merece, ¿no? Pero justamente viendo de repente, o sea, viendo un poco de toda tu vida, de tu trayectoria como hijo de Dios y todos los años que tienes justamente plantado en nuestra iglesia, ¿cuál crees que tú has sido de repente el momento de mayor dificultad en el cual de repente has podido decir, Dios, ¿dónde estás? ¿No? Porque a veces pasa cuando nosotros afrontamos una crisis o pasamos por un desierto, suele a veces comenzamos a dudar un poquito y a veces cuestionamos decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Cuándo apareces? ¿O cuándo me das tu respuesta? ¿Has pasado de repente por un momento así? Sí, y es constantemente, ¿sabes por qué? Porque la vida del cristiano es una vida de santidad, y conforme vas avanzando, vas subiendo, hay nuevos gigantes, y conforme vas enfrentando a cada gigante, a cada situación, a cada adversidad, a veces crees pensar de que Dios no está a tu lado. A mí siempre tengo que buscar un momento especial, sea la coyuntura que sea, para levantarme en el espíritu. Cuando te enfrías, cuando empiezas a dejar de orar, es cuando lamentablemente te empieza a ganar toda la influencia del mundo, te empieza a ganar la duda, empiezas a pensar que no lo puedes, ¿no? Pero basta que vayas a la presencia de Dios y que tengas una palabra de Dios, entonces vuelves a levantarte en fe. Amén. Una pregunta más personal, ¿cómo crees, o de repente todos tenemos sueños, metas, qué sueño crees o qué meta crees que aún te falta? ¿O cuál es la meta, tu siguiente meta o tu siguiente sueño que estás justamente próximo a alcanzarlo? La lista es grande, la lista es grande. Tengo sueños frustrados, tengo lugares que aún deseo viajar, tengo idiomas que no he logrado aprender, tengo instrumentos que aún no puedo tocar, etcétera, ¿no? Pero tengo que tener un equilibrio entre el contentamiento, que no es estancamiento, y saber cuándo ese contentamiento se puede deslizar al conformismo. Mi sueño más grande y mi anhelo más grande y mi meta más grande es la gloria de Dios. Wow. Eso es lo que siempre anhelo, pasar por un hospital y entrar y compartir del Señor y ver los enfermos sanar,
ver familias restauradas, ver los servicios de nuestra iglesia llenos del Espíritu Santo. Y más horarios. Y más horarios, sobre todo la presencia de Dios. O sea, mi mayor anhelo en la vida es la gloria de Dios. Wow. ¿Cómo te ves tú de aquí a unos 5 años? Bueno, de aquí a 5 años, mis hijas me dicen que me están saliendo más canas, pero a mí yo me veo logrando en el favor de Dios y bajo la misericordia de nuestro buen Jesús, las cosas que nos estamos planteando a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de iglesia. Cuando uno es papá, las cosas se transforman, ¿no? Entonces tú tienes planes, pero esos planes ahora están, por supuesto, ¿no? Entonces veo a mis hijas sirviendo al Señor, veo a mi esposa y a mí también más preparados, veo a nuestra iglesia más unida. Más preparada. Sí, no, exacto. Y sobre todo veo la mano de Dios tratando con mi temperamento, con mi carácter, pudiendo tener mayor sabiduría para poder servir al Señor. Perfeccionándonos más, como dice su palabra, ¿no? Que Él día tras día nos irá perfeccionando hasta que el día que Él venga. Justamente viendo las palabras que tú nos dices, muy aparte de Jesús, que es nuestro Maestro, ¿quién crees que ha sido la persona que más ha influenciado en tu vida, en tu vida como cristiano? Gracias a Dios tenemos una iglesia donde Dios nos ha dado la bendición de contar con un pastor que es un hombre sabio. No es porque sea mi suegro, pero tenemos la bendición de contar con un pastor que es íntegro y que nos da palabra fresca cada domingo. Y uno puede ir y puede preguntarle algo, transmitirle algo. Yo recuerdo cuando recién empezaba el camino del Señor y tocaba la puerta de su oficina y le decía, pastor, mire, me pasa esto, no puedo lograr vencer esto, sigo cayendo en lo de acá, ¿no? Entonces nuestro pastor Víctor, con amor me instruía, oraba, me hablaba. Él definitivamente es mi padre espiritual aquí en la tierra. Después, aunque a veces no se crea, también es mi esposa. Mi esposa ha sido mi profesora de discipulado, ¿no? Qué tremendo. Sí, soy un hombre muy bendecido, ¿no? Y todo ese know-how, todo ese conocimiento de años de vivir en una familia pastoral, me ha servido mucho. Ahora, también recomiendo buscar fuentes muy confiables, hombres íntegros, que ahora con un clic lo puedes encontrar en YouTube. ¿Cómo cuáles? De repente, ¿cuáles son esas? Robert Morris, por ejemplo, es un pastor de Gateway Church en Estados Unidos, que es extraordinario. Si no me acuerdo, ¿tienes escrito libros? Sí. ¿Tienes alguno de ellos de repente que has leído? No he leído todavía un libro, he visto varios videos que parten del libro, es algo pendiente también leer uno de sus libros. Uno de ellos es Una iglesia de bendición, una vida de bendición, son bestsellers, ayudan muchísimo. Ahora David Jeremiah, por ejemplo, también son hombres de Dios que tienen una vida intachable, una vida de gran conocimiento, pastores llenos del Espíritu Santo, como Gigi Ávila, por ejemplo. Algunos jóvenes no les gusta el estilo de Gigi Ávila, pero no solamente hay que escuchar una ala, ¿no? Hay que también nutrirse de más hombres de Dios. De repente esos tres que has mencionado, de repente son las personas que tú más has escuchado, has más leído de repente y ha influenciado en ti. Quería hacerte la pregunta de cuáles son las frases que tú más recuerdas que te llegaron al corazón. A veces nosotros estamos en una prédica un domingo o estamos escuchando una videoprédica y el pastor suelta una frase que te dice, ouch, de repente lo tomo, pastor, eso es para mí. ¿Hay frases que aún la mantienes, la haces rema en tu vida? Sí, hay varias, son como que mis espadas que siempre cargo desenvainadas, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Sí, para los comunicadores, Salmo 145:6, del poder estupendo de tus hechos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Wow.
Sí, o sea, eso es tremendo, ¿no? Proverbios 2:2 también, ¿no? De mayor estima es el buen nombre y la fama que el oro y las riquezas. O sea, eso es reputación, marketing, relaciones públicas, eso es comunicación pura. Y otras más que las hice rema y las hice carne y las hice vida por el Espíritu Santo cuando estaba atravesando momentos donde no podía dejar pecados y ataduras como que en la cruz el Señor cargó todas mi maldad, que en el acta de muerte que pesaba sobre mí Jesús lo clavó en la cruz, ¿no? O sea, son versículos de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y otros más que voy aprendiendo y que me van transformando, ¿no? Porque la Biblia, la palabra de Dios siempre es poderosísima. Por ejemplo, yo también tengo un par de versículos favoritos. Por ejemplo, uno de ellos es que nosotros, Dios es fiel mientras que nosotros seguimos siendo infieles porque Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? Me recuerda mucho la fidelidad, es uno de mis versículos favoritos. Pero también tengo una frase grabada del pastor. Me acuerdo cuando el pastor me llamó a su oficina porque eran como líder de jóvenes. El pastor me dice: Osmar, de repente a ti también te va a sonar ese, ya no estás donde estabas antes, pero no estás donde deberías estar. Es una frase que la llevo así, es una perla en mi corazón que me inspira, y a veces digo, ya no estoy donde estaba antes, pero miro a mi alrededor las cosas que estoy haciendo y digo, wow, me falta que hacer bastante. ¿A ti también te ha pasado algo similar o tienes una frase de repente de Sí. pastor o una frase de alguien especial? Hay varias perlas, ¿no? Todo éxito que no se transmite es un fracaso, ¿no? Entonces es impactante, ¿no? O el liderazgo según Jesús. Primero yo lo hago, después, y tú miras, luego tú lo haces y yo te miro, después tú lo haces solo, ¿no? Gracias, Roberto, por esta entrevista. Invitamos a más personas que se suscriban a nuestro canal de Somos Diferentes. Sé que se vienen nuevos proyectos para la iglesia. No sé si nos puedas adelantar para que más jóvenes se puedan incluir en los proyectos que está manejando nuestra iglesia y lo que se viene adelante, de repente tú nos puedas anunciar o nos puedas anunciar a través de este video. Claro. En verdad, esto es hermoso porque no solamente a los comunicadores, ¿no? Porque gracias a Dios en la iglesia hay hartos comunicadores, sino a los jóvenes apasionados. Todos los jóvenes son apasionados, a pesar de que algunos los llamen emos o algo así. Hasta el más emo es el más apasionado, ¿no? Yo les digo que Dios está haciendo un gran cambio, una gran transformación que no depende de una sola persona, y no es por una sola persona, sino es porque ha llegado el tiempo de romper odres viejos para traer un vino nuevo, y nosotros tenemos que ser los que preparemos ese odre nuevo con tus talentos, con tu creatividad, con tu santidad, con tus dones, con tus sueños, con todos los proyectos que tú tienes. Y nuestra iglesia está buscando poder tener una estructura aún más sólida para que cada talento pueda ser aprovechado para la gloria de Dios, ¿no? Buscamos que nuestra casa sea un semillero para formar espiritualmente primero, pero también profesionalmente y con excelencia a muchos jóvenes, ¿no? Para que salgan a una entrevista de trabajo y el jefe les pregunte: oye, ¿tú sabes hacer esto? ¿Tú sabes pautear un video? ¿Tú sabes tantas cosas a nivel comunicacional? Y ellos digan: sí, por supuesto, ¿no? Sé SEO, sé SEM, sé UX, sé UX, sé analítica web, tengo una base sólida. ¿Y dónde lo aprendiste? Aunque no lo crea, jefe, lo aprendí en mi iglesia. Tremendo. Muy bien, entonces te invitamos a que nos puedan darle like a nuestra fanpage de nuestra iglesia, Misión Cristiana Luz Divina, que compartan este video y que se suscriban a nuestro canal, y vamos a seguir trabajando para justamente alumbrar con la luz de Cristo en nuestra sociedad. Muchas gracias, Roberto. Osman, chévere, gracias. Ya, Roberto, dibujo preferido de la infancia. No puedo hacer. ¿Alabanza o adoración? Las dos. Frase favorita. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Libro que no dejarías de leer una u otra vez. Obvio, la Biblia. ¿Periodismo o audiovisuales?
Si te digo el mejor lugar para grabar, escogerías... El mejor lugar, sol, harto sol. Dios para ti es... Absolutamente todo. La alabanza para ti es... Respirar. Bien, ¿cine o teatro? Teatro. ¿Autos o deportes? ¿Qué nombre le pondrías a este programa? ¿Qué nombre le pondría? Tengo que hacer un storyboard, un brimstone. Pero le pondría algo así como que alumbrando o rompiendo, no sé, algo por ahí como luz. Y viniendo a ponle nombre, ¿ha sido para ti? Paja. Muy bien, muchas gracias, Roberto. O sea, en buen sentido, chévere. Gracias.